mi nombre es Vania Olmos Lau y hoy les voy a contar una historia de el Paraguay. Lo que ven aquí es la reserva de la biosfera Mbaracayú. El manchón verde oscuro es el último remanente de bosque atlántico que hay en todo el país. El verde claro que ven alrededor es principalmente soya y vacas. Pero hagamos zoom. ¿Qué es lo que realmente está pasando en el territorio y qué es lo que piensan las comunidades? El pequeño productor en esta región del mundo, en promedio, tiene 10 hectáreas. Y en esas 10 hectáreas tiene 1 o 2 hectáreas asignadas para cultivos, principalmente mandioca y maíz. Tiene otras hectáreas para ganado y tiene otras hectáreas de selva conservada o secundaria que aún está en pie. En algunos casos, adentro de esta selva, hay sistemas agroforestales de yerba mate. También hay otro tipo de productores que han adquirido muchas hectáreas y han decidido rentar o ellos mismos cultivar soya. Y si pensamos que el ganado es malo para el medio ambiente y causa deforestación, nunca hemos visto un monocultivo de soya. Un productor, para sus vacas, siempre va a dejar árboles en pie, ya sea para darle sombra o incluso alguno de estos árboles sirven de alimento. En el caso de un monocultivo de soya, no queda absolutamente nada más que el cultivo. Pero bueno, regresemos a nuestro pequeño productor y regresemos a esta historia de selva, vacas, soya y yerba mate. ¿Por qué es que un pequeño productor decide que va a separar sus hectáreas en estos 4 tipos de uso de suelo, en lugar de que se conviertan en solo uno? ¿Por qué no pueden todas esas 10 hectáreas ser selva? ¿O por qué no pueden todas esas 10 hectáreas ser cultivos de mandioca y maíz? ¿O por qué no pueden ser todas esas 10 hectáreas un sistema agroforestal de yerba mate? Aquí está la razón. Veamos el primer uso de suelo, cultivo. Un productor, si no tiene un ingreso en el que puede contar, siempre, por lo menos, va a poder contar en ese cultivo para alimentar a su familia. Vayamos al segundo uso de suelo, el ganado. En las palabras de uno de los productores, una vaca es un cheque andante. Cuando los productores llegan a tener emergencias, por ejemplo, necesitan mandar a sus hijos a la universidad o hay una urgencia médica que se tiene que atender inmediatamente, bueno, una vaca es un banco. Una vaca se puede vender al día siguiente. Existe el mercado y también una vaca siempre está lista para venderse. A diferencia de, por ejemplo, la yerba mate o el maíz. Uno tiene que esperar hasta que estén listos para cosecharse, luego tiene que encontrar al comprador y luego lo puede vender. Entonces, por eso, muy difícilmente los productores en esta región van a dejar de tener vacas. Ahora, vamos al tercer tipo de uso de suelo, el sistema agroforestal de yerba mate. Este llegó aquí gracias a que una ONG, preocupada por la conservación de la selva, le quiso dar a los productores una opción de ingreso que les permitiera mantener sus selvas. ¿Cómo se hace? Se quita el sotobosque, es decir, la parte más baja de la selva, y se sustituye con plantas de yerba mate. Todos los otros árboles de los diferentes estratos más altos se mantienen. Entonces, se llega a mantener la riqueza de la selva, no en su totalidad, pero bastante. Y por último, el cuarto uso de suelo, que es la selva como tal. Los productores tampoco quieren dejar ir su selva. ¿Por qué? En las propias palabras de uno de ellos, cuando le pregunté si quería tener más hectáreas de yerba mate bajo sombra, dijo no, porque perdería mi selva. Me sorprendió. ¿Qué es lo que perderías? Si en mi mente pues todavía tienes tu selva, todavía tienes tus árboles. Y él me dijo, las plantas medicinales que están en el sotobosque, algunos árboles maderables y simplemente el poder entrar y disfrutar este ecosistema conservado es algo que a ellos también les causa gusto. Y por eso tampoco transformarían toda su selva en un sistema agroforestal de yerba mate. Esta fue una pequeña experiencia que me ayudó a entender la mentalidad de la gente que está en el territorio, la gente que produce. Y un último, la soya. ¿Por qué los productores no deciden que todo lo van a transformar en soya, si al parecer es lo más lucrativo en el territorio? Bueno, como dije antes, los productores que llegan a hacer esto son los que han adquirido muchas hectáreas, porque tener soya no es rentable a menos de que tengas el terreno suficiente. Entonces, podemos decir que es un poco gracias a que el promedio es 10 hectáreas
que no hay más soya en este lugar del planeta y que todavía se pueden mantener estos manchones de selva que mantienen cierta conectividad para la biodiversidad. Mi mensaje para ustedes es que siempre que tengamos la buena intención de ayudar a comunidades locales a que tengan otro tipo de ingresos que para nosotros puede ser más sustentable y amigable con el medio ambiente, siempre tenemos que primero entender la complejidad de su pensamiento y de lo que está pasando en el territorio. Entonces, invitémonos a todos a ir y escuchar antes de actuar.